visita de la Carmona oculta, en este caso al mausoleo del paseo y del entorno. Nos vamos a trasladar ahora a época romana. ¿eh? E incluso nos vamos a trasladar a épocas previas al mundo romano. Y vamos a hacer un ejercicio de imaginación porque hay algunos detalles de interés que van a explicar la situación de la necrópolis romana y la situación también de la tumba que vamos a visitar. ¿eh? Una de las cuestiones más importantes o de las causas de que esté tan alejada con respecto a la puerta de Sevilla está relacionada con la topografía. ¿eh? En época romana, los enterramientos, por la propia legislación, tenían que hacerse fuera de muralla. Un caso que extrañaba en Carmona, más o menos todos conocemos Carmona y conocemos las dos puertas romanas que conservan, la de Sevilla y la puerta de Córdoba, y las otras dos, una que estaría por la zona del Postigo, por el Cristo de la Sedía, y otra que estaría al final de la parte de arriba de la cuesta de San Mateo, y conocemos que por ese entorno no se han encontrado muchas tumbas romanas, se han encontrado algunas en el Alcázar de arriba, pero no se han encontrado muchas tumbas romanas, ¿no? Mientras que en otras ciudades esos enterramientos que por ley se hacían fuera de la muralla, se hacían en torno a los caminos, e iban creando poco a poco, a medida que se extendían, un cinturón funerario. En el caso de Carmona, el núcleo principal de enterramiento lo tenemos un poco más adelante, en la zona que es el conjunto arqueológico de la necrópolis, pero no solamente ese espacio, que digamos que es el que es visitable hoy en día y en el que se conservan las tumbas, pero también se conservan muchas tumbas bajo casas de la calle de Medio, o en el entorno de la Puerta de Sevilla, o en el camino hacia el Viso, todos junto a uno de los caminos principales, que era el camino que conducía de Sevilla o de Carmona a Sevilla, de Sevilla a Carmona, ¿no? Hay otro núcleo secundario más pequeñito, que sería el camino hacia Lora. Lora también era un municipio romano, Asati, y justo hacia un poco más adelante de lo que es Santa Ana, a la izquierda de la carretera, allí también se situó un núcleo de tumba romana, esa un poco más tardía, del siglo II de Cristo, mientras que la otra son hay tumbas en la zona de la necrópolis, hay tumbas del segundo y demás, pero la mayor parte son primeros, segundos, el origen de los enterramientos ahí son más antiguos. Probablemente porque están situados en lo que era el camino principal y la vía principal, ¿no? Como decía antes, nos teníamos que hacer un poco un ejercicio de imaginación. Tenemos a la izquierda la Puerta de Sevilla. La Puerta de Sevilla tiene relativas pocas modificaciones a cómo era en época romana. Tiene la agregación, los arcos islámicos que se han sumado a lo que son la puerta romana y que es con lo primero que nos encontramos, pero luego nos encontramos los dos arcos principales de la puerta romana. Hay una cuestión de interés que cuando pasamos por allí, si os fijáis, al lado de la oficina de turismo hay una placa casi a 2 metros de altura que indica cuál era el nivel romano, por dónde pisaban los romanos. Los romanos pisaban, el suelo de los romanos estaba en ese momento por encima de nuestras cabezas. Estamos ahora mismo aquí situados junto al Teatro Cerezo, junto a las Giraldillas, al lado de la calle San Pedro. Bien, donde estamos pisando nosotros ahora mismo, estamos por encima de la cota romana, del suelo que pisaban en época romana. Aproximadamente, pues podríamos poner 1 metro, 2 metros, 2 metros y pico, por encima de lo que es la cota romana, ¿no? El primer ejercicio de imaginación que nos tenemos que hacer es, pues, imaginarnos la posición de la Puerta de Sevilla como una posición mucho más sobrelevada y más dominante de todo el entorno que le circunda, ¿no?
Y fue eso lo que le llevó también a César a hablar de que era una de las ciudades mejor defendidas de la provincia. Y hay otra circunstancia topográfica que digamos que influye en cómo se configura esto en época romana y también en ese valor defensivo que tenía la ciudad de Carmona. Y es la existencia de dos vaguadas naturales. Una, esta, la de la Alameda, que vemos aquí cómo cae la cota, y otra muy importante, todavía más importante, y que es la que está más transformada, que es la que tendríamos a la espalda, que es la vaguada de Fuenteviñas, de aquí al lado, iba a decir, de la vaguada de Fuenteviñas. Bueno, ahí donde está más o menos el centro de la mujer, ¿sabes más o menos dónde es? Al final de la bajada, donde puede ser ahora mismo por donde puede estar el suelo, por donde se pisa, ahí en una obra hace ya unos cuantos años, en la vigilancia, la excavación de los cimientos bajó 3 metros y más, y no dio con el suelo natural, sino que dio con relleno moderno. Lo que quiere decir que en época romana este camino que perfilaba y que nos daba acceso a la puerta de Sevilla quedaba aquí como un paso mucho más estrecho, delimitado por las vaguadas naturales, por la de la Alameda y por esta otra, pues que bueno, ahí hay una serie de rellenos y una serie de construcciones que no los enmascaran, pero que sería un estrecho camino. Ese camino que da acceso a Carmona es el camino que luego nos llevaría a la puerta de Sevilla. Su trazado en Carmona siempre se ha pensado y se sigue pensando que estaría siguiendo lo que es la calle de en medio, pasando junto al anfiteatro para continuar ya y tomar dirección Sevilla, ¿no? Desviándose, no exactamente por donde está la carretera actual, ¿no? Pero bueno, ya seguiría hacia Sevilla. ¿Entre el anfiteatro y la necrópolis? Entre el anfiteatro y la necrópolis. Es una de las teorías. Sí. Allí se encontró una serie de niveles de alcor muy endurecidos, delimitados por 2 pequeños muros en los que no había tumbas. Las tumbas estaban a un lado y a otro del anfiteatro, y probablemente ese era el recorrido de ese camino. Ese camino en época romana se denominaba la Vía Augusta, y era, digamos, el camino que llevaba desde Cádiz hasta Hispali, pasando por Carmona. El siguiente lugar tenía una serie de paradas y de estaciones, de ciudades y de estaciones en las que bueno, pues se hacía el intercambio cuando existían comunicaciones de correos imperiales y tal, donde se hacían los intercambios. Es una cosa parecida a lo que hemos visto en las paradas en las películas del oeste, en las paradas de la diligencia, en las que se cambian. Pues esto ya los romanos lo habían descubierto, y para que le llegaran las noticias rápidamente durante el periodo imperial al emperador, pues había una serie de sitios, de postas, en la que se cambiaban y continuaban el mensajero llevando la información a Roma, ¿no? Esa Vía Augusta saldría por la puerta de Córdoba, como ya digo, seguiría aproximadamente, no exactamente lo que es el Valle del Guadalquivir, pero sí esa línea para alcanzar la costa levantina, Cataluña, Francia y por allí hasta Roma. Bueno, formaba parte de un amplio entramado de caminos y de rutas que permiten el comercio, un intenso comercio en época romana, y que originalmente mucha de su formación está vinculada a el movimiento del ejército de las legiones romanas en el proceso de conquista y de pacificación del imperio. Bien,
Este camino, en lo que a nosotros nos afecta, coincidiría también con un camino más antiguo. ¿eh? Siempre hay una cuestión teórica, ¿no? Es decir, si existieron antes los caminos o se hicieron antes las ciudades. Probablemente existieron antes los caminos a medida que se fueron generando las ciudades, pues esos caminos irían modificando un poco su trayecto y habría una interdependencia en la formación de uno y otro, ¿no? Pero el hecho es que antes de que existiera Carmona probablemente existían caminos precedentes, y ya con la existencia de Carmona hace 5.000 años, pues estos caminos se irían consolidando poco a poco, ¿no? Hasta ya época colonial, época turdetana, época tartésica, época turdetana o ibérica, y ya hasta el mundo romano, en el que ese camino, ya digo, se transformaría en un camino más largo, de comunicación mucho más largo, ¿no? Bien, tema de interés es el alejamiento de las tumbas romanas. Obviamente la existencia de las vaguadas hacía imposible situar tumbas y tumbas importantes tan cerca de las ciudades como en otras ciudades. Hasta que no apareció con las obras de aparcamiento el mausoleo que vamos a visitar después, que es las tumbas más próximas, pues se pensaban que las tumbas estaban más lejos. Cuando hicieron las obras del aparcamiento, el camino discurriría por algún punto más bien hacia la derecha de lo que es el paseo y sobre lo que es el aparcamiento, y a la izquierda quedaría esa tumba, y salieron también unos sillares aquí junto a la calle Real, que probablemente estuvieran relacionados con otro enterramiento. Son enterramientos, y me refiero sobre todo al del mausoleo, que es del que tenemos constancia, que serían probablemente enterramientos mucho más espectaculares, y con una construcción monumental encima, que no nos ha quedado hoy en día. Porque hay otra cuestión importante, no solamente de la necrópolis, sino que estamos en la parte del arrabal, y es también la incorporación de esta zona a la ciudad. En época romana ya hay construcciones en el exterior de la ciudad, aquí en el entorno de la calle Beato Juan Grande y de la zona de la Puerta de Sevilla. Las principales, si nos vamos a la calle Montanche, Fleming y todo eso, saben ustedes más o menos dónde está, ¿no? La ocupación principal que hay allí es de alfares, de alfarería, de horno, donde se producían cerámicas y tejas. Sí. Sí, esas calles quedan al exterior de la muralla, en la caída, ya camino, sí, hacia abajo. Ahí se situaban esos hornos que también por la propia legislación romana era obligatorio que estuvieran fuera de la ciudad y de la muralla. Y aquí se han encontrado otra serie de restos, pero restos menores. No es hasta época medieval, y sobre todo hasta época medieval cristiana, en la que se consolida y pasa al igual que en el caso de los enterramientos, y se consolida sobre lo que digamos que es el elemento principal y que unifica, que es el camino. Pues en torno al camino se van a ir situando las casas, lo que se convierte después en la iglesia de San Pedro, y todo lo que son las construcciones del arrabal, las posadas que también se sitúan en el exterior de la ciudad y demás. Otras dos cuestiones de interés a las que me voy a referir aquí, es que prácticamente estamos en el sitio en el que a finales de los años 70, a principios de los 80, salieron dos cabezas romanas de magnífica factura. Son dos cabezas que fueron en aquel momento llevadas al Museo Arqueológico de Sevilla, y de allí se conservan. Era un retrato femenino, y otro,
una figura masculina con barba, con un casco del tipo de Pericles, y que se asocia con una divinidad romana. No se sabe, aparecieron aquí, pero no se sabe bien el contexto, si formarían parte de alguno de estos enterramientos monumentales que existirían al borde del camino, o de dónde procederían. Otra cuestión que está ahora mismo en investigación y que el año pasado tendrían la oportunidad de seguirlo a través de una conferencia, de una exposición, no sé si es el tema de las minas de agua, que actualmente están en exposición, y bueno, y recientemente, si han seguido las noticias, se ha descubierto una aquí muy próxima, en lo que es la Alameda. Son minas de agua, bueno, que lo que hacen es conducir el agua de los veneros naturales, captarla y conducirla, tanto pues para beberla como para dar abastecimiento a fuentes, como también dar abastecimiento de otras instalaciones, más bien de tipo industrial, digamos, pero de las que tenemos poca constancia. Eso, en cualquier caso, como ya digo, ahora mismo está en investigación. Como ya digo, la tumba conservada más próxima que tenemos ahora mismo es la del mausoleo, hacia donde nos vamos a dirigir ahora andando. Tranquilamente nos vamos a parar ahora justo encima de donde está situada la tumba, y luego accederemos al interior del aparcamiento para verla desde allí dentro. Pues vamos para allá con tranquilidad. Que también ya sobre donde estaba el mausoleo, claro, toda esta zona ha sido muy transformada. El mausoleo, lo que se conserva es la estructura subterránea, que veremos cuando entremos ahora en el aparcamiento. Pero esta estructura subterránea probablemente tendría una construcción superior, de la que no queda absolutamente nada, no queda ni la huella, de tal manera que no podemos decir cómo era, ¿no? Pero bueno, se conserva la planta en algunos de la necrópolis, la planta circular de la existencia de una construcción turriforme, pues nos podríamos imaginar algo así, una construcción relativamente elevada en la que estarían además la lápida, y donde, bueno, señalaría el sitio del difunto. Como vemos, es un detalle también de interés, que he mencionado antes la existencia de unos sillares un poquito antes, pero realmente del que tenemos constancia y sabemos que existe, aquel es probable que existiera una tumba, pero el que tenemos constancia y el más próximo es este mausoleo. Este es el mausoleo, la tumba más próxima a la puerta de Sevilla. Lógicamente, a lo largo de la historia y de los avatares y de todas las circunstancias que han ido pasando, pues probablemente si existía esa construcción sobrelevada que indicaba la existencia de la tumba, pues sus restos arquitectónicos pues serían reutilizados, serían desmontados y serían utilizados para otras cosas. Hay otra cuestión también funeraria, ya no de época romana, pero que merece la pena también indicar, es que durante mucho tiempo no se sabía de la Carmona medieval, de la Carmona islámica, dónde estaban las zonas de enterramiento. Se han encontrado algunos enterramientos, pero pocos, cerca de la iglesia de Santiago, relativamente recientemente, en una excavación muy próxima, y también cerca del molino de la Romera.
Era un cambio de cota muy importante, de un cambio de nivel muy importante que hay entre la calle que San Felipe hacia adelante, Pedro I, que dirige hacia el Alcázar, y lo que sería ya la zona posterior, la parte trasera, de Hermanas de la Cruz y el Molino de la Romera. Allí también se han encontrado algunos enterramientos medievales islámicos, pero donde se situaría la mayor parte de los enterramientos y lo que sería la zona funeraria de época islámica, es precisamente también esta. Y eso se pudo documentar durante los trabajos de arqueología que se realizaron aquí en el convento de Concesión. Pero, hecho este inciso, volvemos otra vez a la antigüedad y volvemos a época romana. Nos tenemos que imaginar la vía Augusta o el camino pasando por aquí, por un lugar próximo de por donde van pasando aquellos coches, ¿no? Como ya hice referencia, en aquella parte tendríamos lo que es la caída de lo que es la cota del suelo, y tendríamos la vaguada de Fuenteviña. Hacia esta zona tendríamos ya una elevación hacia la parte del Real, más adelante calle Mármoles y demás zonas, ¿no? Y aquí hacia la zona del León de San Francisco, hacia de donde estamos, hacia la parte oeste y norte, tendríamos una zona más llana. Más llana o, digamos, con una topografía menos pronunciada, o más suave. Bien, Carmona en el cambio de era tiene en el siglo I antes de Cristo, los inicios finales en realidad comienza ya a finales del siglo I antes de Cristo, bajo el reinado del emperador Augusto, y ya en el cambio de era y al principio de las primeras décadas ya después del nacimiento de Cristo tendría una gran expansión urbana. Y en lo que conocemos hay un proceso de monumentalización al que corresponde la construcción de la Puerta de Córdoba, principalmente, y al que corresponden también otra serie de edificios, de construcciones de carácter, en este caso, lúdico, ¿no? Como sería la existencia de un teatro, allí cerca de lo que es el Parador o el Alcázar de arriba, y otro edificio del que tendríamos muy poca información, y del que ahora mismo hay constancia de su existencia, se pudo detectar en unas obras que se realizaron en la construcción de un edificio de nueva planta en la calle Tinajería. Ahí aparecieron una serie de construcciones de sillares que por su forma y por la disposición de la construcción y por sus características debían corresponder a la existencia del circo. El circo era donde se celebraban las carreras de carro. Sería una construcción de carácter lúdico y que se sabe muy poco, ya digo, solamente lo que se sabe corresponde a la información proporcionada por ese solar, pero que iría en dirección hacia la zona de la iglesia o el convento de San Francisco. Hacia esa zona seguiría la construcción del circo. Un poquito más adelante tendríamos otra construcción también de carácter lúdico, que sería el anfiteatro. El anfiteatro, pues dedicado básicamente a temas de lucha de gladiadores y espectáculos de esas características. Recientes estudios
hecho por un colega arqueólogo, llevaría la construcción del anfiteatro a un momento anterior, a época finales del periodo republicano, o en la segunda mitad del siglo I, antes de Cristo, que estas otras edificios lúdicos pues que serían construidos muy posteriormente. ¿eh? Probablemente también porque el anfiteatro estaría muy también en relación con la presencia de legiones y de cuestiones militares previamente establecidas en Carmona, ¿no? Finalmente tendríamos quizás al otro lado del camino de la vía Augusta, no lo sabemos exactamente, otro elemento importante que se descubrió a principios de siglo, que era la existencia de una fuente, un ninfeo, porque se le daba culto a una serie de divinidades relacionadas con el agua, y que durante todas las operaciones que hubo aquí de construcción del aparcamiento, todo este vaciado tuvo seguimiento arqueológico, prácticamente todo fue albero, la roca natural, lo que salió, y sí se detectó la existencia de esa fuente, que estaría situada aproximadamente donde estaba el kiosco de prensa, que tenemos allí enfrente, a unos 15 a unos 20 metros, muy cerca de la embocadura de la calle Tinajería, y donde existía una excavación de planta rectangular con una escalera labrada, hecha en Alcor, pero no labrada en la roca en el in situ, sino labrada en Alcor, pero extrayendo lo que eran los peldaños y construyéndola, construida. Como veremos más abajo, esa es una característica también del mausoleo de la tumba que vamos a ver seguidamente. Allí también aparecieron una lápida, una serie de cabezas y demás. Ahora vamos a continuar hacia abajo para ver ya la tumba. Alejandro, el arqueólogo, estuvo trabajando aquí en la necrópolis mucho tiempo, como yo también estuve trabajando. Muy bien. Estamos ya dentro del aparcamiento, y aquí podemos ver lo que queda del enterramiento, del mausoleo. Cuando se fue excavando progresivamente en ese proceso de construcción o de preconstrucción del aparcamiento, llegó un momento en el que se toparon precisamente aquí con unos sillares que formaban parte de la delimitación de la cara de esta zona del enterramiento. Entonces se descubrió, hubo la suerte además que pilló prácticamente en uno de los límites del aparcamiento, que no se encontró en mitad de lo que podría ser el aparcamiento, lo que ha hecho un poco más
o lo que hizo un poco más sencillo, los trabajos de poderlo integrar y dejar visto en la actualidad. Bueno, cuando se detectó, bueno, pues se excavó y tal, y realmente era una estructura que en pleno siglo XX se conocía. Digo la estructura, a lo mejor no se conocía la función de tumba original, de tumba romana. O es posible que se desconociera incluso la existencia de los sillares, porque a veces en la excavación del Alcor hay zonas que, las de la roca natural, ¿no? Que es más dura y otras que es más blanda. Una persona que abre un hueco para meter una tubería y está excavando sobre un sillar y no ve nada más que el sillar, pues a lo mejor puede pensar que está sobre una veta dura del Alcor, ¿no? Digo esto porque de las primeras cosas que nos encontrábamos está en la pared contraria de la cámara. Desde aquí ahora mismo no lo vemos, con un gran hueco y una corte, tremendo hecho, y que correspondía a varias fases y a varios trabajos de infraestructura, pues desde el agua hasta temas de alcantarillado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en época ya contemporánea, en pleno siglo XX, la construcción de infraestructura habían tocado esta construcción. La habían tocado y la habían tocado incluso profusamente. Y también se encontraron restos de que en época ya más antigua, en época medieval y en época islámica, pues también se conocía y había restos, rellenos que podían pensarse o identificarse que correspondían a esa época, ¿no? Probablemente, incluso en época romana, al final del imperio, en época tardía, digo probablemente porque realmente, digamos, no hay tampoco ningún dato concreto que permita afirmar esto, pero podemos pensar que ya incluso en esa época, y más si tenía una construcción importante arriba, ¿no?, que la señalizara, pues fue expoliada. Del interior de la tumba, de las urnas y de las ofrendas, no quedaba nada, a excepción de los restos de unas pequeñas placas, tiras de hueso que se encontraron en uno de los bancos de ofrenda, en el que está situado allí enfrente. El banco de ofrenda es ese banco que queda un poco más elevado, pues pegado ahí a lo que sería la superficie. Fue lo único original de época romana y de lo que sería restos relacionados con su función original, que fue la de la tumba y la de enterramiento. He hecho ya referencia a una cuestión que creo que es de interés, que es la tumba más próxima a la Puerta de Sevilla. Y voy a hacer referencia ahora a otra cuestión, que no es corriente en otras tumbas de las que se encuentran en Carmona, o de las que se han excavado en Carmona. Normalmente los romanos, las técnicas constructivas eran bastante prácticos y racionales. Racionales, he dicho, pero era la conjunción. Bastante racionales. De tal forma que usaban y esto lo hemos comprobado en la excavación de alguna tumba parecida a esta en la calle de en medio, excavaban donde estaban las vetas de Alcor, que eran más practicables, que eran más blandas, y que además no se les viniera encima.
fueran fáciles de excavar y que pudieran dejar una pared estable. No era normal que vetas de alcor, de roca natural, que fueran muy resistentes, que fueran muy duras a la picada, excavaran tumbas ni excavaran galerías. Eso implicaría un gasto de energía y un gasto de esfuerzo importante. Y como ya digo, eran tremendamente racionales y con un dominio extraordinario de las técnicas de construcción. De la misma forma que no era normal construir enterramientos en zonas que eran muy duras, tampoco era corriente construir enterramientos en zonas que eran muy blandas. Si os fijáis, lo que estamos viendo desde esta cara, nosotros, os comento, donde estamos ahora mismo es parte de la roca que rebajó la máquina. Antes de que la rebajara, nosotros estaríamos dentro de la roca. Es decir, que estamos mirando desde la posición de la roca lo que es la construcción de la tumba. ¿Vale? Esta cara, que no se vería, porque sería la que daría a la tumba, veis que son sillares. Y la parte de abajo, sobre la que apoyan los sillares, que sería ya la roca natural, bueno, veis que es roca, pero no sé si lo apreciáis, es roca blanda. Es una veta, digamos, de alcor, de roca, en la que, bueno, el alcor, estoy hablando del alcor y estoy dando por supuesto que todos conocemos cómo se forma esta roca, ¿no? Esta roca en su día fue fondo marino, se va depositando las conchas, las almejas, la arena y todo ese tipo, y luego por presión y por los propios movimientos de la tierra se va endureciendo y va adquiriendo esta dureza, resistencia, pero como digo no es homogénea, depende también de los componentes, de si tiene más aglomerante, menos aglomerante, si ha sufrido más presiones, menos presiones. Aglomerante, digamos, lo que une, o lo que le da consistencia. A esto que si lo picáramos, bueno, todos hemos visto que del alcohol se saca el albero, que es al final un grano, que sería a lo que tendría que dar consistencia. Bien, pues como vemos, esa roca de abajo es blanda, corresponde a una veta blanda y que no tiene esa dureza o esa resistencia de otras vetas. Entonces, fijaros en una cuestión importante y que diferencia a esta tumba de la mayor parte de las otras tumbas que conocemos. Una, que es una tumba muy cerca de la puerta de la ciudad, que está muy cerca del trazado de la vía Augusta, y también que es una tumba en la que primero tuvieron que excavar y después construir la tumba. Hicieron el hueco, excavaron el hueco de la tumba y después lo forraron todo eso de sillares, incluso la base, porque era una veta blanda, ¿no? Bueno, dentro de la racionalidad constructiva de los romanos y la que nosotros podemos emplear a la hora de interpretar, pues podemos pensar que la construcción de esta tumba, digamos, entre comillas, más elaborada, y digamos que esto es una presunción mía también, es más elaborada y es más cara que otras tumbas en las que simplemente excavas y tú luego enfoscas o estucas lo que son las paredes de la roca y ya tienes ahí la tumba hecha. En este caso, insisto, no, se excavó y después se construyó la tumba. Otra característica de la tumba es que tiene dos nichos. La cámara, bueno, tiene una escalera de acceso con sus sillares o con sus
peldaños labrados en alcor y colocados, bueno, no labrados en la roca de aquí, sino construidos sobre la roca, tiene su acceso, sobre esa escalera nos lleva a una primera cámara en la que hay dos bancos de ofrenda muy grandes, que son estas partes elevadas. Lo vemos más claramente allí porque el de aquí, como no tenemos la pared que lo separa, un poco podemos confundir lo que es el espacio del muro donde estarían los sillares y el banco con la verdadera. Allí enfrente vemos claramente esa elevación sería lo que era el banco de ofrenda. Tiene dos grandes bancos de ofrenda y otro pequeño, otra losa junto en la entrada pegada a la puerta a un nivel más bajo, y lo que sería la cámara, que no es una cámara muy grande, que está esa es la puerta que vemos ahí, es la puerta de acceso a la cámara. Bueno, pues esa cámara simplemente tiene dos nichos enfrente. Si vamos al conjunto arqueológico de la necrópolis, encontraremos a lo mejor otras tumbas, algunas de este tipo y con pocos nichos o con relativamente poco enterramiento. Tengo que decir también que en muchas, cuando se ocupaban los nichos, se colocaban también las urnas en los bancos de ofrenda y en otros lugares, ¿no? Bueno. Y hay también otras grandes tumbas muy monumentales, a otra serie de mausoleos, que digamos que son colectivos y que corresponden a lo que se denominaban colegios funeraticios, que eran asociaciones en las que, digamos, pues velaban por todo este tiempo, todo ese tema de los enterramientos y de los funerales, ¿no? Pero en este caso estamos ante una tumba que tenemos que pensar que correspondería, pues digamos, a una familia. Y dentro de toda digamos, imaginemos, porque no sabemos a quién corresponde el enterramiento, no sabemos realmente cuántas personas se enterraron aquí. Lo cierto y verdad es que solamente hay dos nichos excavados, pero no sabemos si se colocaron más urnas aprovechando los bancos exteriores. Bien, pues lo que quería con esto decir es que, imaginándonos esa proximidad y ese hecho de que se trata de una tumba que primero fue excavada y después construida y que probablemente que estaba muy próxima a la necrópolis, a la puerta, y que debía tener, y ya digo, de la que no tenemos restos arqueológicos y por lo tanto esto que digo es pura interpretación imaginativa, pero podemos pensar que tendría una gran infraestructura y que correspondería pues a un grupo, a una familia, ¿no?, de las élites romanas del siglo I o del siglo II. Realmente no lo sabemos. Esto es simplemente sabemos que es la más próxima a la Puerta de Sevilla, que está cerca a la vía, que tenemos esos edificios de espectáculos, que tenemos cerca la fuente, que estaría bueno, allí muy cerca de a nuestras espaldas, y que es una tumba que en su construcción tuvo un sobre costo, ¿no? Bueno, la tumba fue estucada, quedan los estucos, se conservan, pero de las pinturas no queda nada, ni de la decoración que tendría la tumba. En ese sentido, como ya digo, la posición y el reaprovechamiento y el uso a lo largo de la historia del edificio, pues nos ha dejado pocos datos. Pues nada,
Con esto hemos finalizado. Podemos entrar, si queréis alguno entrar, y si también tenemos una escalera, si alguno quiere acceder y ver el interior de la tumba, tiene sus dificultades, pero haciéndolo con cuidado se puede hacer. La forma de la tumba es cuadrada o redonda. Las cámaras son, estas serían, ahí tenemos el plano, serían un rectángulo. Esa cámara sería un rectángulo, digamos, orientado norte-sur, y lo que sería la cámara sería un rectángulo más pequeño, orientado en sentido este-oeste. Y la escalera es un rectángulo más estrecho, enfrentada a la cámara, enfrente de la cámara, con el acceso desde el oeste. Y de esas paredes que se conservan 3 y falta esta sí, bueno, falta, por ejemplo, la bóveda o lo que sería la cubrición del enterramiento. Eso nos indica, obviamente, que el terreno que hemos pisado arriba está por debajo aquí en este lado concreto del nivel romano, ¿no? Y eso también nos ha impedido que de la posible superestructura, construcción turriforme o lo que fuera, que no haya quedado nada, y que lo que hagamos lo podemos decir simplemente pues porque se han encontrado otras así, no porque sepamos realmente de que esta era así, ¿no? Entonces, en este lado, en el lado en el que estamos, al excavar la máquina se topó con ella y movió un par de sillares, me parece recordar. O sea que aquí tenemos restos de la cámara, de la primera cámara, donde están los bancos de ofrenda, pero casi no tenemos pared. Enfrente tenemos la pared casi arriba, casi hasta 2 metros, casi a 3 metros, y a la izquierda nos queda la cámara bastante completa. En una esquina se han perdido también más algunos sillares, pero está relativamente completa. Y la escalera está bastante completa. Se pueden ver, si nos vamos moviendo, se pueden ver más detalles. Si alguien es más intrépido y quiere verla desde el interior, ya digo, abrimos, está la puerta abierta y lo vemos. Ahí se ve como una sombra de fresco, ¿no? El estuco. Sí, eso sería. Una sombra de un posible fresco, ¿no? Bueno, se buscó mucho y no se llegó a detectar. Restos del estuco. Hay cosas de mancha y tal.